presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a esta hora a través de la gran cadena exitosa de punta a punta, como dice mi querido Gilberto. Estamos en su programa Trocha Abierta y hoy, pues como siempre, tenemos nuestros participantes, nuestros panelistas permanentes ahí a perpetuidad. No sin antes recordarles que estamos también en YouTube, en Facebook, en el canal de televisión por internet etvpanama.com. Y bueno, hoy tenemos a nuestro amigo Hugo Santaromita. Buenos días, Hugo. Buenas, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Alfonso? Sí. El licenciado Gilberto Cruz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la gran cadena exitosa de Punta Borica hasta Cabo Tiburón. Hoy 9 de agosto, un día especial para nosotros los jurisconsultos, día de Justo Arosemena. Felicidades a todos esos buenos abogados que los hay dentro de la comunidad, hombres de derecho, hombres de sabiduría, hombres de doctrina, que día a día defienden el derecho ajeno como si fuese propio. Y algunos defienden el derecho propio, ¿no? Por supuesto, ¿no? Lo malo. Bueno, también tenemos al licenciado Agustín Sosa Peñalba Carrizo. Buenas tardes, licenciado y amigos. Aquí en La Exitosa una vez más, aquí con ustedes, tratando de ver cómo podemos aportar ideas para la solución en nuestro país, que está muy, muy difícil en estos momentos. Oye, bueno, Agustín, hoy tenemos te repiten tanto el apellido Carrizo que ya me lo estoy creyendo ya. Bueno, no sé por qué, será porque me parezco, no sé. Ya sé me lo estoy creyendo. Yo soy el chino, soy el judío, yo soy todo. Ya me cambió chino, ahora soy Carrizo. Ya me lo estoy creyendo que eres Carrizo, porque lo repite tanto Alfonso que bueno, ya. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Bueno, mañana me voy a decir Sánchez Cárdenas también, Agustín Sosa Sánchez Cárdenas. Bueno, ahí sí tienes que llevarlo con orgullo. Porque ese es de los buenos, Bueno, hoy hemos invitado a un gran amigo, una persona que apreciamos, queremos mucho, y teníamos rato de desear tenerlo aquí en el programa, el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, mejor conocido en el mundo político, empresarial como el Pachi. Buenos días, Pachi. Gracias, Alfonso, gracias. Un placer estar con todos ustedes aquí. A mí me cuesta mucho trabajo llamarte doctor Sánchez Cárdenas. Ya eso muchas personas lo han dejado. Ahora es Pachi, Pachi bueno, por allá. Pachi, ya tú sabes que Pachi doctor es Pachi. Sánchez Cárdenas. ¿Ah? Doctor Pachi Bueno, también. Doctor Pachi, hay que decirle entonces. Doctor Pachi. Bueno, tú sabes que el plato está servido y nuestro afán, pues, Pachi ha sido un miembro del Partido Revolucionario Democrático distinguido, iniciador de este partido, fue ministro, bueno, y otras cosas más que no recuerdo exactamente, pero ha sido una persona que su voz se escucha, el que quiere escucharlo, los buenos PRD lo escuchan, ¿no? Los malos, por supuesto, que lo atacan. Pero a mí me gusta conversar con gente como Pachi, que son coherentes con su discurso, sus apreciaciones, porque en la vida política lo ha demostrado. Lastimosamente hay como Pachi y otros miembros del partido que han sido, para mí han sido apartados de la gestión gubernamental y no han sido valorados por la experiencia que tienen, que hubiera servido muchísimo para solucionar algunos problemas que tenemos en la actualidad. Bueno, aquí tenemos también al doctor Jorge Gamboa Arosemena. Saludos a todos y sobre todo al doctor Sánchez Cárdenas. Arosemena, un abrazo muy grande desde lejos. Hey, un placer oírte. Tenemos casa llena hoy. Hey, Nicolás, ¿cómo estás? Tenemos al licenciado Mélito González. Licenciado Mélito González. Don Mélito González, Agustín Sosa Peñalba, don Hugo Santaromita, Gilberto Cruz, DJ Bolo Mix también está con nosotros. Y Bolo también, claro. Claro. Adelante. Bueno, y ese es mi hijo Nicola Castillero, que está aquí con nosotros. Pachi, yo quisiera que nos dieras
una apreciación de lo que está sucediendo en las filas del PRD, en la nueva composición política, ejecutivo, asamblea y otros miembros, pues que no están siendo considerados. Sí, cómo no, Alfonso. Mira, en el 2011, nosotros hicimos un congreso del partido, y en ese congreso nosotros, el Comité Ejecutivo Nacional de entonces, liderizado por Michel Doens y por mi persona, que era el presidente del partido en ese momento, hicimos un análisis de cuál era el devenir del partido y de la política panameña si seguíamos en el 2011 por el camino que se estaba emprendiendo. ¿Y cuál fue ese camino? El camino fue la intromisión ya directa, franca, abrumadora del gran poder económico del país en el Partido Revolucionario Democrático. Siempre se ha tenido, todos los partidos han tenido relaciones con el poder económico, pero siempre ha habido una especie de control de esta participación del poder económico en los diferentes partidos, al punto de que los partidos mantenían una independencia de criterio y una independencia de metodología de cómo hacer la política en Panamá. Nunca ha sido la obra maestra, por así decirlo, pero siempre ha habido, fue parte de las instituciones democráticas del país. En ese entonces, en el 2011, el gran poder económico de nuestro partido se introdujo ya en la forma en que se iba a escoger el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, y a través de esa participación ya a dirigir los principios, a través de modificación de los principios de la metodología, a dirigir el partido. Y yo recuerdo que hice esa denuncia francamente en ese congreso, y recibí la silbatina más grande que yo he recibido en el país. Ustedes recordarán que eso empezó con la llamada Ola Azul. La Ola Azul se ha multiplicado no solamente en nuestro partido, sino en todos los demás partidos políticos. Y una de las cosas que yo más critiqué en ese momento fue la alta incidencia que iba a tener a través de esta Ola Azul y de otras olas azules de otros partidos, la incidencia que iban a tener los diputados en las direcciones de los partidos. Y recuerdo que la mayor fuerza de la abuseo que recibí fue cuando dije que todo aquel miembro del partido que va a aspirar a un cargo electoral debe alejarse de la dirección de los partidos. Ahí fue donde estalló el Congreso, porque claro, en esta nómina azul había diputados ya que han venido desarrollando y que tienen un poder enorme hoy día en el país. Y esta situación de los diputados dirigiendo partidos, usted la ve en todos los partidos políticos actualmente. Y si no son diputados, son exdiputados. Y yo siempre he conceptuado de que la asamblea es como una especie de universidad del mal, de universidad de un cartel. Está bien eso. Siempre he conceptuado eso, y tengo la sensación y el sentimiento de que no sale nada bueno de la Asamblea Nacional. Y si usted va a ser dirigido por exdiputados, es como si estuviera dirigido por diputados. Porque ellos han formado una especie de cofradía que trasciende los periodos en que ellos trabajan en esa asamblea. Y eso, lógicamente, ha traído como consecuencia que los intereses de la asamblea se han convertido hoy en los intereses del país. Nosotros ahora mismo tenemos una Asamblea Nacional con un poder extraordinario. Un poder tan extraordinario que ya están ellos pensando que ya ellos no necesitan tener un ejecutivo
al cual puedan dominar o tener un ejecutivo que sea de su partido. Ya ellos descubrieron que ellos son el poder de facto en el país, el poder real en el país, y están hasta pensando poner en la presidencia de la República a alguien de ellos que es muy afín a ellos. De tal manera que esto se ha salido de mano, se ha salido totalmente de mano, y vemos el fracaso de esa dirección de esos partidos reflejada no solamente en el PRD, sino en la misma conducción del país. ¿Qué significa el que los grupos sociales hayan tenido que exigir una mesa de diálogo fuera de la Asamblea, cuando antes era la Asamblea Nacional donde iba el pueblo, donde iba la gente a discutir, iba la gente a plantear sus necesidades, iba a debatir? Pero como la Asamblea se ha tornado realmente muy alejado de las aspiraciones del pueblo, ahora se forman estas mesas aparte de la Asamblea, y esto ha traído como consecuencia una situación en el país que ya vimos a qué niveles llegó. Y lógicamente esto se aprovecha por diferentes grupos sociales para crear la sociedad con ánimo de obtener algún rédito electoral de cara a las próximas elecciones. Todas estas son cosas que nacen de esa forma en que han caído los partidos políticos y de la intromisión de la Asamblea Nacional en cosas en que no tiene absolutamente nada que ver. Y mire usted el poder de estas asambleas, y no solamente son los diputados del PRD, son todos los diputados que ya van por el presupuesto de 210 millones para el próximo año. ¿Eso qué es? Eso no puede continuar. Eso hay que ponerlo un alto. Hay que tener la voluntad política y el coraje para decirle a la Asamblea: aquí llegaron ustedes con esta forma de intrometerse en otras actividades muy ajenas a la Asamblea Nacional. Entonces yo creo, Alfonsito y compañeros, que esto no es una enfermedad del PRD, esta es una enfermedad de la sociedad. La sociedad es la que está padeciendo de esta forma degenerada que tenemos de hacer la política en Panamá. ¿Y cuál es la forma degenerada? Todos la conocemos, el clientelismo, ¿verdad? Los diputados están allí es para buscar la forma de perpetuarse en el poder eternamente, perpetuarse eternamente. Y mira tú qué extensión de palabras es esa, que lo que hacen es buscar la forma esa de obtener los recursos necesarios para mantener el clientelismo, me dicen que hay un diputado que tiene 50,000 personas afín a nivel nacional, afín a su manera de manejar la política. Esto es muy peligroso. Estamos llevando al país a una confrontación innecesaria, un país que es sumamente rico, un país que ha tenido la bondad, este país, de progresar a pesar de los gobiernos, pero estamos llegando a un punto en que ya eso se está agotando. Estamos al punto de que estamos al borde de una situación social que es de difícil control, y quizás en esta misma semana vamos a ver otra muestra de ese descontrol que existe en el país. Don Pachi, disculpe, usted ha mencionado varios términos que son realmente preocupantes. Uno, que la Asamblea es literalmente una escuela del mal, una academia del mal. O sea, que nada bueno sale de la Asamblea en este momento. Por otro lado, menciona el fuerte clientelismo y obviamente muy ligado al término populismo. Las dos cosas no se pueden separar. También habla de una palabra gravísima que es de facto, ¿sí? Un gobierno de facto, ¿no? Pareciera que ya todas las vinculaciones con el Estado de Derecho estarían pulverizándose, ¿no? En este momento de crisis social y económica que vive el país, sobre todo crisis social, una crisis que está muy vinculada a la decadencia de los partidos políticos y a la decadencia de la dirigencia política. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Estoy haciéndole la antesala para hacerle la pregunta. ¿Cómo cree usted, don Pachi, que se puede resolver este problema
cómo se puede enderezar toda esta situación anómala que está viviendo el país. Sí, mira, yo recuerdo cuando nosotros, en la época de la propia dictadura, y recuerdo la época después de la invasión, recuerdo aquellas asambleas que eran verdaderamente foros de discusión, foros de debate y foros de búsqueda de soluciones para el país, en una forma, aún dentro de la misma estructura militar que existía en el país. Nosotros teníamos diputados, Arnulfo Escalona, Gerardo González, Burgos, de Chistré. Teníamos una serie de diputados que eran verdaderamente personas con las cuales se discutía, había diversidad de criterios, pero se buscaba siempre la forma de solucionarle los problemas al país. Pero hoy día, por este sistema que tenemos que fue introducido por el general Paredes, el sistema de los circuitos electorales se ha transformado totalmente y en forma negativa y en forma clientelar la forma de hacer política en el país. Y este crecimiento de esa forma de hacer política ha venido desarrollando una serie de políticos, y por eso hablaba de una institución que maneja el país de una forma un poco dictatorial en asamblea, porque si tú lo ves, ahora mismo ellos hacen caso omiso de cualquier tipo de control, de cualquier tipo de sanción moral que le pueda aplicar el país, y van haciendo lo que le da prácticamente el menor sentido o menor sentimiento de rectificar. Ellos van haciendo porque son ellos, pues. Ellos se van aumentando el presupuesto porque son ellos. Eso me recuerda mucho a los gobiernos de facto, precisamente. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo creo, y así yo lo he recomendado, yo creo que este es el momento de hacer, ante la explosión social que se puede dar, ¿verdad? Es el momento de hacer un gobierno de concertación nacional, buscar la forma de unir las diferentes personas capaces del país alrededor de la presidencia, que busquen entre todos, no importa de qué partido sean. Estamos en una situación muy crítica, y es una forma de aunar esfuerzos para encontrarle solución a una serie de problemas estructurales del país que no se van a solucionar con esta disminución del precio de la gasolina, el control de precios, bajar los precios de los medicamentos. No, hay cosas de fondo mucho más graves, mucho más profundas, mucho más estructurales, que requieren del pensamiento, el debate, el concurso de todas las mentes claras de este país para buscar la solución antes de que se nos haga la situación totalmente incontrolable, que el país caiga en situaciones que podemos lamentar posteriormente. Siempre teniendo en cuenta que este es un país muy importante por la presencia de nuestro canal para muchos intereses mundiales, que están ojo a visor a ver cómo se maneja el país, y también podemos sufrir consecuencias por los intereses de esos países que tienen sus intereses en nuestro país. Entonces, yo sí creo que es el momento, y así lo he recomendado, que hay que buscar la forma, empezando por reorganizar un gabinete que sea un gabinete de concertación nacional, buscando la forma de que se haga una verdadera concertación nacional y que se le haga caso a lo que sale de esa concertación nacional, que lo que sale de ahí no quede en un baúl, en un escritorio dedicado al olvido. Yo creo que nos hemos empinado anteriormente ante situaciones muy graves. Nosotros tenemos la capacidad de entendernos, no importa de qué sector, de qué partido, de qué grupo social eres. Nosotros tenemos esa capacidad de entendernos, de buscar la forma de echar el país hacia adelante. Jorge, Gilberto, Mélito. Gilberto pidió la palabra. Sí, efectivamente, solicité la palabra. Me quedó algo
muy jocoso el tema en términos de los dinosaurios. Definitivamente, doctor Pachi, yo siento que el partido ha perdido la línea, ha perdido el norte, ha perdido la capacidad de gobernanza, y esto, doctor Cárdenas, ha pasado precisamente porque se han vinculado al escenario de la política, de la gestión pública, a personas que jamás han estado vinculadas al escenario político, a personas que no tienen el manejo o el conocimiento del manejo de la cosa pública. Ya a la altura donde vamos es difícil rescatar el timón y darle un norte y una velocidad a esta gestión para que se pueda vislumbrar un resultado. Entonces, siendo usted parte de ese engranaje, siendo usted, como se dice, parte del concolón del arroz, ¿qué opinión tiene usted acerca de 36 meses de gestión en cuanto a sus efectos y a sus resultados visibles frente a la población? 36 meses de gobierno han puesto en evidencia una gran cantidad de falencias en la dirección del país. Quiero rectificarte que yo no soy parte de ningún engranaje, y precisamente por la forma de pensar que estoy aquí expresando, muy poco probable yo vaya a pertenecer a algún tipo de engranaje en estos momentos. Yo creo que el país debió haberse manejado de otra forma. Siempre es malo hacer las comparaciones y cae pesado, ¿no? Pero recuerdo yo también que los seres humanos, si no atendemos nuestras experiencias, tanto en el campo político como en el campo profesional, vamos rumbo a un fracaso. Yo recuerdo cuando nosotros ganamos las elecciones en el año de 1994, que ganamos con un 33%, precisamente la misma cifra con que ganó este gobierno. Y recuerdo que estábamos en el hotel, el viejo hotel que está en la Plaza 5 de Mayo, ¿cómo se llamaba? Internacional. El Internacional, ese fue nuestro centro de campaña ahí. Y recuerdo que esa misma noche nos reunimos y dijimos, bueno, con el 33% es muy difícil gobernar. Vamos a tener un 67% de personas que no están de acuerdo con nuestra forma de manejar un futuro gobierno. Tenemos que buscar la forma necesaria para sumar a nuestro proyecto. ¿Y cuál era nuestro proyecto? Nuestro proyecto en ese momento era un proyecto sencillo. Buscar la forma de que los tratados Torrijos-Cartes se cumplieran como un mecanismo para el desarrollo del país y hacer un gobierno socialdemócrata lo más acercado a la socialdemocracia dentro del ámbito internacional que vivíamos, y como personas que habíamos estado hacía 4 años en gobiernos de tipo de corte dictatorial. Era una situación muy, muy compleja, y decidimos hacer lo que se llamó la concertación nacional. Por eso es que yo hablo de la concertación nacional. Y trajimos a nuestro equipo de gobierno a personas que eran adversas al PRD. Recuerden que nosotros nombramos a José Antonio Sosa de la Democracia Cristiana, lo nombramos de procurador general. Pusimos en la Contraloría a una persona ligada al doctor Ernesto Pérez Valladares, pero que no era miembro de nuestro partido. Trajimos a Gabriel Luis Galindo, que nos adversó enormemente y que fue el creador en parte creador del movimiento de la Cruzada Civilista. Y trajimos a Guillermo Chapman, un economista de prestigio nacional e internacional, que no era en absoluto PRD. Esto definitivamente nos trajo como consecuencias mucha crítica dentro del partido, pero al final el partido logró entender que teníamos que sobrepasar esas fronteras partidarias para entrar en el manejo nacional del país. Eso se ha puesto en práctica en muchos lugares, en muchos países del mundo. Y en épocas de crisis es la solución ideal para
disminuir la tensión nacional, la tensión política, la tensión económica y restablecer el cauce de desarrollo del país. Y por eso es lo que yo abogo en este sentido a ello. ¿Qué va a pasar con el PRD? Que es la pregunta que todo el mundo me hace. Yo creo que el PRD, siento que nuestro partido es un partido que está muy arraigado. En estos momentos pasando una crisis enorme de credibilidad y una crisis enorme de prestigio, pero también hay que identificar que en realidad el PRD como tal no es el que está gobernando en estos momentos. Hay una seria disputa que se inició en la Secretaría General de Pedro Miguel González con el Ejecutivo por la diferencia de opiniones que había en cuanto al manejo del gobierno. Y ahora mismo hay una disputa entre el PRD, una disputa medio curiosa, una disputa por controlar el país entre la Asamblea y el Ejecutivo, pero a la vez una convivencia para llevar a cabo actividades judiciales, legales, hacer leyes, hacer los diferentes protocolos que tienen que hacerse para desarrollar el país, donde hay cierta coordinación. Por ejemplo, te pongo como ejemplo lo de los contratos, los subsidios para las empresas turísticas del país. Eso salió del Ejecutivo y fue muy criticado a nivel nacional, pero fue aprobado por la Asamblea Nacional. El presupuesto que se está haciendo ahora mismo, con un enorme incremento de las partidas para la Asamblea Nacional, sale del Ejecutivo. Entonces, por eso decía que hay una curiosa relación entre Ejecutivo y Asamblea. Para unas cosas están compitiendo en el tema electoral del futuro, por ejemplo, del 2024, pero para otras cosas están mancomunados. Entonces, esas faltas de definición, esas faltas de dirección y objetivo son parte del ingrediente que tiene el país enredado, tiene el país prácticamente sin brújula. Y por eso es que creo que esto se debió haber manejado de otra forma. Y lo que yo estoy diciendo aquí no es que yo lo estoy diciendo aquí solamente, lo he dicho donde tengo que decirlo. Pero claro, entra quizás por un oído y sale por otro. Pero yo sigo en mi bregar, sigo en mi forma de pensar, y yo sinceramente no creo que el PRD va a mal. El PRD es un partido muy arraigado dentro de gran parte de la población nacional, y hay una enorme cantidad de miembros del partido que están totalmente insatisfechos con la forma en que se viene manejando el asunto público, y quizás personas están esperando, bueno, que esta gente que está dirigiendo el partido lleguen al fondo, y de ese fondo entonces nosotros volveremos a sacar el partido como lo hicimos en 1900. Bueno, Pachi, la percepción por lo menos que yo tengo es que las personas piensan que el PRD es Gaby Carrizo en primer lugar y Nito Cortizo. Ya el PRD como tal no está, no se está viendo de otra forma. En segundo lugar, quería preguntarte, tú estuviste incluido en la mesa, no sé cómo, bueno, aquí todo es mesa, lo único que ya no hay tanta madera para hacer mesa. Tú estuviste incluido en el tema de salud y te saliste. No, yo todavía estoy ahí, todavía estoy viendo el tema COVID, ¿verdad? Ya nos reunimos muy pocas veces porque hay un cierto control de la pandemia en el país. Todavía no me han sacado. Hubo un intento de sacarme, pero no pasó de allí. Doctor, yo le tengo una preguntita de escuela. El PRD es el semillero de los grandes líderes por trascendencia. Si las elecciones fueran hoy, ¿el PRD tiene un líder? Oye, Mira, en nuestro partido, quizás por los orígenes de nuestro partido, hay una tendencia a no decir las cosas que se tienen que decir
en el momento y en la ocasión indicada. Además, hay mucha gente que yo, gracias a Dios, tengo una profesión que me da la libertad a mí de decir lo que yo creo. No dependo de ningún puesto de trabajo, pero ahí sí hay muchas personas que dependen de los puestos de trabajo que tienen, y aunque estén insatisfechos, mantienen un silencio. Y para mi forma de pensar y de entender las cosas, yo creo que eso no debería ser. Pero bueno, cada cual maneja su mundo en la forma en que cree que debe manejarlo. Y hay muchos dirigentes del partido que pueden destacarse como líderes en este momento, pero que prefieren mantenerse un poco agachados, bajo perfil, hasta que las condiciones se den para salir otra vez a flote, para no levantar olas en su contra, ¿verdad? Mira, yo tomando lo que hace 2 intervenciones el doctor Sánchez Cárdenas dijo, que habla de que las cosas se están cada vez enredando más y que debe llegar a un fondo y que debe salir soluciones. Yo a eso lo caricaturizo en una expresión: lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Y sí, coincido con que la crisis que estamos viviendo es la crisis del sistema político de todos los partidos políticos, pero también hay un factor, un ingrediente, que es que el ciudadano panameño más íntegro, más apto, más ilustrado, no ha querido, cada vez se distancia más de la participación política y deja que los espacios esos los ocupen la gente, como decía Guillermo Endara Garimani, la gente de la peor ralea. Yo creo, Pachi, que la solución no va a estar en los partidos, no va a estar en el gabinete. El gabinete de Nito Cortizo es un gabinete muy anodino, sin mayor peso específico. Gente que, como dijo Cruz, no han participado políticamente antes, no entienden lo que es la gestión política. Yo creo que, Pachi, tenemos que buscar que haya, no sé, si un concilio de dinosaurios, de viejos, para que tomen una actitud de dictar o de poner líneas y que la gente comience a escuchar. No sé qué te parece eso, sobre todo ayer cuando vemos que llegó al Tribunal Electoral y usan un recurso que yo creo que los abogados le llaman falsedad ideológica. Dice que iban a renunciar del fuero penal electoral. Si ellos no pueden renunciar a una cosa que no tienen, pero lo han estado divulgando, y si los jóvenes están tan desenfocados que usan ese instrumento para llamar la atención, un instrumento que es una falacia, no pueden renunciar a lo que no tienen. ¿Cómo será entonces el futuro de este país? Yo siento de que definitivamente los que ya tenemos más pasado que futuro, de alguna forma, deben generar un concilio, un consejo de gerontes para llamar la atención. Y eso que tú dices, yo lo he repetido y lo digo, lo dice Pachi Cárdenas, que hay que formar un gobierno de unidad nacional, cambiarlos y irnos a buscar entonces los caminos de aveniencia. Estoy contigo en ese aspecto. Creo que Toro Vallares también lo ha dicho. Siento de que tiene que ser alguien diferente a los que ahora mismo están en el escenario político, ya sea en el ejecutivo, el legislativo, en los regímenes municipales. Nos olvidamos, allá hay una fuente inmensa de corrupción. Pachi, no sé de lo del concilio de gerontes. Bueno, es prácticamente lo que significa en gran parte, pues, lo que significa tratar de hacer un programa de concertación nacional, ¿verdad? Yo sí creo, y es por el país, no por figurar ni nada, y lo que uno no tiene necesidad de eso, sino que uno va viendo cómo el país va cayendo en unas situaciones que se pueden tornar incontrolables. Eso que tú dices, Jorge, de los jóvenes haciendo esa presentación en el día de ayer,
ese es el caldo la situación nacional es el caldo del cultivo para que salgan ese tipo de expresiones, ese tipo de personajes que poco a poco se van convirtiendo en los llamados mesías, ¿verdad? En los llamados sabelotodos que van acaparando la atención nacional ante la escasez de pensamientos diferentes y que vayan por un rumbo verdaderamente objetivo. Aquí todas estas personas que están ahora mismo hablando, como tú lo dices, lo que están pensando es en las elecciones del 24. Ellos no están pensando en solucionar los problemas del país, están pensando a ver cómo llegan, y lo peor, que están pensando a ver cómo llegan para hacer lo mismo que están haciendo lo que están actualmente. No con, sí, pero Pachi, pero espérate, Alfonsito, y eso lo vemos. Mira tú, llegaron 5 independientes a la asamblea. 5 independientes. De esos 5 independientes, el 60% no funcionó como independiente. Quedaron metidos en la misma, iba a decir carroña. Bueno, Don Pachi, mire, de esos 5 independientes, hay uno que fue bajo los escenarios y las reglas de la mala costumbre y lo no ha habido, porque solamente faltó que el perro de la familia apellido Bejarano estuviera nombrado. Entonces, demostraron que fue más de lo mismo. Yo le tengo una pregunta, y mi pregunta va enfocada a su percepción propia. ¿Usted cree que hoy 9 de agosto del 2022 era tiempo para generar cambios en el gabinete, en el Ejecutivo? Yo creo que el 9 de agosto de este año, dices tú. Sí, correcto. Yo creo que ese cambio de gabinete se debió haber hecho hace tiempo, ¿no? No el 9 de agosto. Sí, pero Pachi, tú no puedes, pienso yo, no se puede pensar en una concertación, en una alianza de todos para seguir el camino, porque ellos están echándole la culpa a la oposición. Entonces, si tú le echas a la oposición, a los sindicatos, a todo el mundo, ¿a quién vas a incluir entonces? No entiendo. Es cuestión de manejo, Alfonsito. Yo creo que un buen dirigente tiene que sobreponerse a esas ideas que muchas veces le meten a los presidentes de la República en la cabeza. Aquí hace poco estaban vendiendo la idea de que esto era un movimiento internacional de las grandes potencias del lado izquierdo del mundo para adueñarse de Panamá, y así como se han adueñado de otros países del cono sur y de Centroamérica. Aquí no estaba pasando nada de eso. Aquí había un pueblo que llegó a su punto, no máximo todavía, ¿no? A un punto elevado de insatisfacción, y salió a la calle. Pero entonces, y cuando a mí me echaron ese cuento de que esto era una conspiración molecular dispersa, así le pusieron. Yo dije, y sí, tiene conexión con los aliens, los extraterrestres, pues. Eso no, un presidente tiene que estar por encima de esos conceptos y tener los pies sobre la tierra, y tener la conciencia de que las cosas están mal y tengo que hacer algo para mejorar esto y buscar las diferentes formas. Precisamente en ese punto, doctor, quiero preguntarle sobre esa misma línea. ¿No se preveía por parte del Ejecutivo una situación como tal? Porque realmente esto era predecible, porque venía una oleada de meses. Primero hablamos de gobiernos anteriores. Sigue el gobierno con el señor Nito Cortizo y sucede que las cosas no mejoran, se agravan. Y amén de que sube el combustible, sube la canasta básica familiar, vienen esos descontentos, pero como hemos analizado en otros puntos, la raíz no es realmente el combustible como todo o la canasta básica. Eso viene un lastre de muchas cosas que estamos viviendo constantemente. No estaba previsto, no solamente hablemos del Ejecutivo, de ustedes como miembros del PRD que tienen una alta credibilidad dentro de ese partido para decirle al presidente, señor presidente, mire lo que viene, porque en esta situación, ¿qué sucede? La izquierda se va a aprovechar de la mínima circunstancia, porque ellos tienen un plan creado que, como entendí, gracias a Dios, son 3 países latinoamericanos que no estamos gobernados por sistemas socialistas. ¿Qué opinión le da a usted, te parece de esto?
No fue ahora que nos dimos cuenta. Yo te puedo decir que nosotros, no me preguntes quiénes somos nosotros, porque más o menos todos. Nosotros hemos estado desde el inicio de este gobierno tratando de que las cosas se llevaran de otra forma. Hemos recomendado, hemos aconsejado, hemos dicho, hemos hablado, nos hemos reunido, pero cuando la gente piensa que estos viejos ya pasaron de moda, ya estos viejos pasaron a segundo plano, te escuchan, pero como si escucharan llover. Y creo que ha sido un error. Creo que ha sido un error porque nosotros, Jorge lo sabe, nosotros en medicina apreciamos mucho la experiencia de los colegas mayores, ¿verdad? Y eso se respeta, nosotros le tenemos un gran respeto a nuestros doctores, a nuestros maestros, y siempre veneramos a nuestros maestros. Pero en política, y sobre todo en la política, la política del que hay para mí, nosotros nos convertimos en más que en una ayuda, en una molestia. Tú te estás dando cuenta, Pachi, cómo el agua se va a desbordar, pienso que se va a desbordar, con la actitud del gobierno que ha mareado totalmente a la mesa del diálogo. Los ha mareado. Ya tú estás escuchando también que los productos están desapareciendo en los supermercados, los de la canasta básica. Ya tú estás escuchando por ahí que los diferentes puntos que se han tratado se han violentado. No tienen el menor interés de que esto pareciera, que no tuvieran el interés de que esto se arreglara, ¿no? Están midiendo fuerzas políticas básicamente y tratando de debilitar el movimiento para decir, bueno, nosotros triunfamos, nosotros éramos que teníamos razón, y eso es peligroso. Mira lo que viene mañana, esto es peligroso. Pensar que no van a tener poder de convocatoria, creo que van a estar equivocados, Pachi. Es un error, Alfonsito. Yo creo que tu función como gobernante está por encima de muchas formas de pensar de manera personal, de muchas formas de pensar de manera partidaria. Tu función como gobernante es buscar los mejores senderos para que el país marche por un camino de poca tensión, de mucho desarrollo, buscando las soluciones para las grandes mayorías. Si tú te vas a sentar en una mesa de diálogo con el ánimo de solucionar la coyuntura de tensión que hay, y dentro de esas soluciones tú vas a acceder a cosas que tú sabes que son muy difíciles de cumplir, tú estás metiendo al país en un mayor problema. Estás metiendo al país en una situación que yo creí que esta situación que se puede dar a partir de mañana se iba a dar dentro de 2 meses. No, viene acelerada y mañana puede desencadenarse algo cuando tú le prometes a un hijo tuyo que lo vas a mandar de vacaciones a Miami y después te das cuenta que no puede, vas a tener un problema con tu hijo, vas a tener un problema con tu familia. Entonces, yo creo que el gobierno debió ser sí, dialogar, pero con la verdad, con la verdad siempre de frente. Hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que hacerlas sería imprudente. Hay cosas pero falta credibilidad, Pachi, falta credibilidad. Es que tú ganas credibilidad con la sinceridad. Tú ganas credibilidad cuando tú eres objetivo, cuando tú eres realmente vas a decir las cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer. Con honestidad, claro. Y los pueblos lo agradecen, Los pueblos fíjense, yo soy más maquiavélico. Yo pienso que ese diálogo, los interlocutores del gobierno, o sea, los sectores populares ahí representados, dejaron que les metieran el gol, porque si se analiza correctamente las propuestas o las aceptaciones, los consensos que llegó el gobierno en la baja del combustible, en la baja de los 72 productos básicos, allí se veía claramente que eso era cuento.
¿Ustedes creen que ahí no habían dos profesores universitarios economistas como William Hughes y la señora Gordon? Ahí no había gente más pensante que pudieran ver todo lo que se estaba acordando supuestamente y lo dejaron para ahora tener la justificación de salir a la calle nuevamente. Exactamente. O sea, hay un cálculo. Así es. Piensa mal y acertarás. Por eso, de acuerdo contigo, nuestras izquierdas están en el inmediatismo de ganar espacios o subir escalones, aunque sean pequeños, y no están pensando en el país grande, en el Gran Panamá. Los únicos que han conseguido que la rebaja de los 72 productos les sea efectivo son los indígenas de la comarca. ¿Por qué? Porque ellos tienen tiendas comarcales allá y esos sí van a tener la rebaja. Aquí en la ciudad capital, en la ciudad de Colón, los sectores populares no van a poder comprar a no ser que caminen largas distancias y que se les va a acabar el producto porque el IMA no va a tener capacidad de mercadear todo eso. Entonces, yo veo más allá. Por eso digo que hay que meterle cerebro al asunto, no solamente los gerontes de los partidos políticos, sino en el sector privado y en el sector izquierda honesta hay gente bien cerebral que pueden ayudar. Hay que buscar esos consejos de esa gente. Así es. Así es. Yo creo que ahí fallaron por eso que digo, ser sincero, objetivo y honesto. Porque si no, le estás abriendo el camino. Ellos saben, William Hughes y la doctora Gordon, ellos saben que muchas de las cosas que aprobaron ahí no se pueden cumplir. Ellos lo saben perfectamente, pero les sirve. Don Pachi, todo lo que usted ha mencionado se comprime en un solo error que ha tenido el gobierno de Nino Cortizo desde el momento que puso el taburete en el Palacio de las Garzas. Una mala estrategia de comunicación y rapport con la población. Esto es lo que ha pasado. Tuvieron la oportunidad de oro de generar, con los conocimientos de galenos como usted, de las mentes, tuvieron la oportunidad de lograr muchas cosas y no lo hicieron por la falta de comunicación y claridad al pueblo dentro de las crisis que hemos venido viviendo. Bueno, si fueras tú, Pachi, ¿qué tú le recomendarías al presidente en este momento cuando se avecina otra crisis? Es una situación difícil, Alfonsito, es una situación difícil porque las izquierdas estas radicales que yo llamo, yo me considero de centro izquierda, no radical. Las izquierdas radicales han olido el tocino, han olido el estado en que se encuentra el gobierno nacional y van a tratar de sacarle aún mayor provecho a esta situación de cara a los próximos eventos electorales. No por gusto han lanzado a Maribel. Ellos saben que Maribel tiene una imagen de una profesional muy bien preparada, una mujer que sabe, y no lanzaron a un Genaro López, no lanzaron a un Saúl Méndez. Ellos lanzaron a la persona que en estos momentos le puede sacar mayor provecho político a la situación. Entonces, ¿eso qué significa? Que van a ser más radicales, van a ser mucho más contestatarios y van a poner al gobierno en una situación de decidir, sobre todo con lo que pasó el mes pasado, de decidir qué tipo de mano va a utilizar el gobierno para solucionar el problema. Es decir, ellos van a subir el nivel y el gobierno va a tener que subir el nivel para mantener el orden en el país. Y a esto, si no hay unas mentes claras que traten de buscar la solución, aún con una mano fuerte, esto se puede salir de mano. Sí, mi tesis del Estado fallido me la confirma ayer Saúl Méndez. Saúl Méndez hace una conferencia de prensa donde él, siendo abogado, dice que mañana van a cerrar calles. Sí, cerrar mañana está anunciado calles ya. Es un delito. Apología. Sí. El que lo anuncia es el ideador,
es el autor intelectual, y si sale a la calle es autor material. Perdóname, mi querido doctor, pero es que esto se ha usado eternamente, toda la vida se ha usado el mecanismo porque los pero gobiernos no lo dicen. Ellos dicen vamos a manifestarnos, vamos a hacer piqueteos, pero no dicen cerrar calles. Esa expresión, esa frase tan corta, encierra todo el caos que está el Estado panameño, y que un procurador mañana debería estar ojo avisor, que si cierran calles, condúcanme al señor Saúl Méndez, y no está, claro está, que se va a crear un caos político. A lo mejor ellos están buscando ese caos. Desde tiempos inmemoriales, el mecanismo para que los gobiernos reaccionen es precisamente eso. ¿Tú crees que esta gente estuvieran sentado en una mesa, verdad? No, si cierto. esto no hubiera ocurrido, no estuvieran sentados. Pero no, tú no puedes confesar. Mira, lo que dice Jorge es totalmente cierto. El cierre de calle siempre se ha empleado, pero se ha convertido en un instrumento de presión, encubierto, de coacción, y de un instrumento de guerra, Hay un cuento de un presidente en Honduras que tumbaron, no me acuerdo cómo se llama, el último que tumbaron en Honduras. Que era el esposo de la que es ahora presidenta, sí. Exacto, sí. El pijamazo. Celaya. Manuel Zelaya. Cuando tuvo el problema, este grupo del siglo XXI, Evo Morales y toda esta gente se reunieron. Socialismo del siglo XXI. Sí. Exacto. Se reunieron para ver cómo ayudaban a su compañero. Y le pregunta Evo Morales a Zelaya, tú tienes control para evitar el cierre de calles. Dice Zelaya, yo no tengo totalmente el control, puesto que el ejército no era muy afín a él, ¿no? Y le dice Evo Morales, bueno, te caíste porque tú sabes cuántos gobiernos hemos tumbado nosotros en Sudamérica cerrando calles. O sea, lo que dice Jorge es verdad, eso es un instrumento político para desestabilizar el país. Pero si tú tienes un buen gobierno, ¿verdad? Tú no se va a dejar que los grupos adversos cojan cuerpo. Cuando tú tienes un médico que te soluciona, tú no vas a buscar ningún médico, te sientes conforme y contento de tratarte con ese. Pero si ese médico te trata mal y no te soluciona, tú vas a buscar otro médico. Y eso es lo que por eso aparece la izquierda radical, resurge la izquierda radical. Es decir, aprovechando, pescando en río revuelto. Pero es que eso no es culpa, eso no es problema de la izquierda, ese es problema de la derecha. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? La derecha comete errores y la izquierda los aprovecha. Pero vea, es normal. Los dos son culpables. Pero es normal. Si la izquierda comete errores, la derecha lo va a aprovechar. Siguiendo tu ejemplo. Está bien. Es una situación de causa y efecto. Pero eso hay que romperlo en algún momento. Siguiendo el ejemplo que pone Alfonsito sobre el médico. Yo he tenido casos difíciles, Alfonsito. Súper difíciles. Y casos donde yo me doy cuenta que sobrepasan mi capacidad. ¿Y yo qué busco? Busco ayuda. Busco ayuda de otros médicos. ¿Es así o no es así, Jorge, que se hace eso? Una segunda opinión. Indudable. Así mismo. Una segunda opinión. Claro. El doctor Gambo habla de la palabra cierre de calle frente al encajonamiento de la comisión de un delito, ya sea intelectual o material. Pero él habla del procurador. Panamá no tiene procurador hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo el Ministerio Público... Estado fallido. El Estado fallido, doctor. El Ministerio Público hace mucho tiempo es un barco a la deriva, sin estándares de calidad. Nosotros tenemos fiscales que van a guiar diariamente al sistema penal acusatorio, que no tienen elementos contundentes, que no tienen elementos materiales, investigaciones paupérrimas que le cuestan al Estado. ¿Por qué? Porque no hay una cabeza, no hay un estándar de calidad. Entonces, ¿quiénes son los únicos dos
pendejos presos producto de la situación de los 32 días de julio de Oliva y el que lo secundó en un video de Instagram. ¿Y dónde están los que realmente causan la catarsis? Ya nos olvidamos de ellos. ¿Ah? Ya nos olvidamos totalmente, es verdad. Ya nos olvidamos de ellos. Sí. Qué barbaridad. Qué país es nuestro. ¿Ah? Así No, es. vamos por Yo Macron. veo, Pachi, que Mira, yo opino lo siguiente. Hay un error que los políticos en nuestro país vienen cometiendo en los diferentes gobiernos. ¿Cuál es el error? Que no se están viendo en un espejo de Sudamérica o Latinoamérica. Todos sabemos claramente que la culpa de que la izquierda esté dominando los países de siempre derecha ha sido precisamente la culpa, como tú dices, Alfonso, de la derecha. Y los gobiernos no están viendo eso. Porque en el caso de Panamá, dicen, no, hombre, el panameño olvida y para adelante. El panameño vuelve a votar por nosotros y no pasa nada, aparte de una justicia injusta, porque no tenemos justicia. Entonces, lo que los políticos, y yo le hago esta observación a usted, doctor Chachi, que tiene que tomar en cuenta que si nosotros vamos a un rumbo de la izquierda, es precisamente porque no le hemos tomado importancia al asunto de la izquierda. Aquí solamente faltan 3 países en Latinoamérica que no entren a la izquierda. Y una de esas aventurosas somos nosotros. Entonces, el problema está que no están viendo. Porque el plan, idea de los gobiernos de partidos cuando entran al Estado es no la visión Panamá, es visión personal. Es visión, como usted dijo hace un rato, qué hay para mí y qué el Estado me puede otorgar a mí. Sin mirar y remojarse esa barba, donde vemos una Colombia que ha venido ultraderecha por muchos años y quién iba a esperar, pero quién es el responsable. No podemos echarle la culpa al pueblo, que es el mal votante. No le podemos echar la culpa que la economía no está funcionando, por el cual yo estoy golpeado. Le tenemos que echar la culpa a los gobiernos que han regentado el poder, que han permitido eso porque no han llegado a un Estado a gobernar por un país. Han llegado al Estado para gobernar para mí y para mis amigos o para los que están conmigo en campaña. Esa es mi opinión con relación a lo que está pasando y que los políticos no lo quieren ver porque piensan que esto se llama eternidad. Agustín, esa palabra que hay para mí la inmortalizó en el ardid político la diputada Yanibel Ábrego en una discusión en la Asamblea Nacional. No, fue el lado está salado. Que después viene a decir que no, lo que pasa es que hay para ella eran unos documentos que yo necesitaba de ella. O sea, que piensa que uno es que, perdón, doctor Sachi, lo que estoy diciendo. Mira. El otro día me puse a leer sobre la pandemia de 1917-18. Y es curioso que después de esa pandemia que puso al desnudo la falencia de los sistemas políticos de aquel momento, vino una enorme crisis económica que en 1928 produjo la Gran Depresión de esa época y cuyos efectos se siguieron dando hasta explotar la Segunda Guerra Mundial. En ese interín crecieron los gobiernos de diferentes tipos, entre esos el alemán, el nazi, producto precisamente de la gran carencia que había en Europa sobre todo, y en Alemania sobre todo, donde había mucha hambre. ¿Y qué nace? Nace el nacionalsocialismo. Entonces, esta situación de ahora se asemeja un poco a lo que está sucediendo, a lo que sucedió en aquella época. La pandemia ha puesto al desnudo la falencia del sistema neoliberal, del sistema económico que se estableció hace más de 20 años en el mundo. Y esta gran crisis sanitaria produjo una enorme crisis económica que agravó lo que ya subyacía en ese sistema económico que se estaba imperando en el país, en el mundo, y esto trae como consecuencia todas las inestabilidades políticas y trae también como consecuencia ese sistema económico de un capitalismo salvaje, trae como consecuencia ese resurgimiento de ideas de izquierda, de extrema izquierda,
que son perniciosas para el mundo. Entonces yo creo que estamos viviendo una época similar, una época en que van a aparecer estos movimientos de izquierda aprovechándose de la situación económica que ha puesto al desnudo una pandemia, una crisis sanitaria tan grande como la que ha pasado. Pero nosotros tenemos un país que gracias a Dios nosotros por nuestra estrategia de ser un país de servicio con una colocación geográfica envidiable por el resto del mundo, nosotros podemos salir sin caer en esos extremos que amenazan a todo el mundo y que están amenazando el país. Y yo veo muy difícil que en este país se establezca lamentablemente nos hemos pasado un poquito del programa, pero te agradecemos infinitamente haber estado aquí con nosotros. Espero que no sea la última vez, por favor. Esta no es la primera. Esta no es la primera vez que estoy con ustedes aquí. No, yo sé. No la última, don Pachi Cárdenas, de verdad, no la última. Interesante. Tenemos que despedirnos de compañía del licenciado Hugo Santaromita, el licenciado Mélito González, que ha estado silencioso, y el licenciado Gilberto Cruz, el doctor Jorge Gamboa Rosemena, el licenciado Agustín Sosa Carrizo, y hemos tenido de invitado a nuestro buen amigo, el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, Pachi Cárdenas. Les habló Alfonso Castillero Ortiz. Espero que continúe con el programa de Miguel Antonio Bernal Alternativa. Y nos veremos entonces mañana, si la voluntad de Dios así lo quiere. Se los agradezco y espero no haberlos aburrido con tanta persona. No, para nada. Hemos presentado Trocha Abierta